Durante eones, la Federación Galáctica nos enseñó que la vida era lógica, estructurada y, sobre todo, predecible. Nos enviaron a la Tierra, un planeta catalogado como grado 3 de riesgo biológico, con una única misión, la observación clínica. Pero nadie en el Consejo, ni siquiera la mente más brillante de la sectorial médica Z9, pudo prepararnos para la verdad. La anatomía humana, aparentemente simple, ocultaba un mecanismo que desafiaba toda la física, toda la biología conocida. Lo que mi paciente, el sujeto 47, me obligó a enfrentar esa noche no fue solo una anomalía médica, fue una crisis de fe, un quiebre en la lógica del universo. Lo que se desarrolló entre sus piernas no era una enfermedad, era una prueba. Y esta es la bitácora completa de ese turno. Soy la sanadora Elara, de la raza Silos. Mi misión, supervisar la rehabilitación de un humano rescatado de un planeta en cuarentena. La nave Hospital Temis opera bajo un estricto protocolo de no intervención evolutiva, pero las heridas del sujeto 47 eran demasiado graves. Sus constantes vitales eran estables, pero su anatomía era un laberinto de ineficiencias biológicas. En el sector 4, todo era rutinario, monitoreo de la regeneración celular, ajustes de fluidos intravenosos, y la eterna documentación. Sin embargo, en el día terrestre 24 de su recuperación, detecté una lectura anómala en el escáner de calor inferior. Era una concentración de energía térmica que no coincidía con ninguna función orgánica conocida, ni siquiera las vestigiales. Inicialmente, lo atribuía a un error del sistema de filtrado de aire o a una interferencia electromagnética de la unidad de soporte vital. Ignorarlo era el camino fácil, el camino protocolario. Pero como Silos, mi impulso por la catalogación y la comprensión me obligó a investigar. El área de mayor actividad se localizaba en la región pélvica, un foco de calor que crecía de manera exponencial, desafiando la homeostasis que yo me había esforzado tanto por mantener. Activé el bioanalizador de superficie a nivel microcelular. El escaneo reveló una intensa vascularización y una concentración inusual de tejido eréctil que se extendía mucho más allá de lo necesario para las funciones excretoras. El Registro Médico Universal de la Federación clasifica esta zona como puramente reproductiva o de eliminación, y no se mencionaba tal capacidad de alteración volumétrica o térmica en ausencia de un estímulo ambiental. Era como si un motor biológico secundario se estuviera encendiendo sin control. Me acerqué para una inspección visual. La magnitud del fenómeno era innegable. Había una clara e inesperada inflamación del órgano central. Mis sensores registraron un pico de feromonas y una aceleración cardíaca en el paciente. Era la primera vez que mostraba una reacción tan intensa a mi presencia o a cualquier estímulo. Mi mente médica intentó desesperadamente encajar esto en una patología conocida, una reacción alérgica, una infección por un patógeno terrestre que escapó a la esterilización. Las lecturas refutaban estas hipótesis. Era un fenómeno autónomo, provocado por una causa interna o, de manera más perturbadora, por un estímulo neurológico. Con la certeza de que esto no era una enfermedad sino una función inexplorada, violé el protocolo de no interferencia y accedí al archivo secreto 74 gamma. Este archivo contiene datos incompletos y altamente censurados sobre especies primitivas y sus comportamientos no racionales. Busqué la palabra clave, dilatación pélvica humana no reproductora. Lo que encontré me hizo dudar de la fiabilidad de mis propios circuitos neuronales. La información sugería que este evento no era patológico, sino una respuesta emocional ligada a la atracción, una especie de despliegue de cortejo rudimentario. El archivo lo describía con términos que la Federación había desechado hace milenios: placer, deseo, lujuria. Era un mecanismo que no servía para la supervivencia inmediata ni para la reproducción planificada, sino para una interacción social compleja y profundamente ineficiente. El impacto fue más allá de lo médico, fue un asalto a la lógica de mi existencia como Silos. Como sanadora Silos, soy incapaz de procesar emociones humanas de este calibre. La lógica de mi formación me obligaba a catalogar esto como un peligro potencial, una inestabilidad que podría comprometer la recuperación del paciente. La presencia del deseo me generó una sensación de alarma biológica, una señal de advertencia que nunca había experimentado. Mi piel, generalmente pálida, se tornó ligeramente azul, una reacción de sobrecarga sensorial. Decidí que la proximidad era un factor causal. El sujeto 47, al despertar y verme inclinada sobre él, había interpretado mi observación clínica como un estímulo. Una reacción completamente irracional, pero científicamente observable.
Mantuve la distancia, activé el campo de energía suave de la camilla para crear una barrera y comencé a grabar una nueva entrada en mi bitácora, intentando mantener la objetividad a pesar del torrente de datos confusos. Era crucial determinar si este despliegue de cortejo representaba una amenaza de agresión o si simplemente era una manifestación inofensiva de la biología humana. Necesitaba datos de primera mano. Desactivé parcialmente la sedación y comencé una entrevista clínica que se desviaba por completo del protocolo 304 de rehabilitación. Mi tono permaneció neutro, pero mi cuestionario era radical. Pregunté al sujeto 47 sobre la naturaleza de la inflamación, usando términos que él pudiera comprender. Su respuesta fue un cúmulo de conceptos ambiguos y metafóricos: sentirse bien, conexión, nerviosismo. Describió una cascada de sensaciones internas que eran imposibles de medir con precisión, una prisa de energía, un zumbido en la cabeza. La clave fue su admisión de que la causa era mi presencia. Para un Silos, esto es absurdo. La atracción se basa en la compatibilidad genética cuantificable, no en la mera proximidad visual. Él me veía a mí, una forma de vida radicalmente diferente, como un objeto de deseo. Esto me llevó a una conclusión incómoda: la humanidad operaba bajo un sistema de recompensa neurológica aleatoria. Pasé las siguientes horas analizando la inmensa ineficiencia de este sistema. En la Federación, el uso de energía y recursos es óptimo. La reproducción es planificada y la emoción está modulada. Este despliegue humano consume una cantidad considerable de energía calórica y no garantiza la propagación genética. Es una malversación biológica. Formulé la hipótesis de que esta inflamación era un subproducto evolutivo, un error de diseño que, en un entorno de escasez, habría sido eliminado. Los humanos utilizaban esta función no solo para la reproducción sino también para establecer lazos sociales, una forma primitiva y caótica de comunicación. Era una clave para entender por qué una especie tan ilógica había logrado la autodestrucción en su planeta natal. Su biología estaba intrínsecamente ligada a la imprevisibilidad y a un desperdicio constante de energía en búsquedas no esenciales. Mi deber como sanadora es restaurar la función orgánica a la norma. La inflamación era un desvío de la norma de reposo. Científicamente, la respuesta más lógica sería administrar un supresor neurológico para inhibir la activación de ese centro de recompensa. Sería una solución simple y elegante que restauraría el equilibrio. Pero el protocolo de observación de especies terrestres me detenía. ¿Era esto una patología a corregir o una función esencial de su psique? Aunque irracional, si yo suprimía esta capacidad, ¿estaría alterando la esencia de lo que significa ser humano? Esta incertidumbre me sumió en un dilema ético que trascendía la medicina. Mi trabajo no era juzgar la forma en que la vida terrestre funcionaba, solo garantizar que siguiera funcionando. Decidí no intervenir farmacológicamente. La naturaleza de su existencia, por caótica que fuera, debía ser preservada. Si el estímulo era visual, tenía que probarlo. A través de la interfaz de la sala, comencé a proyectar una serie de imágenes neutrales, paisajes de silos, gráficos de curvas de regeneración celular, ecuaciones matemáticas complejas. Ninguna de estas imágenes provocó una reacción. Las constantes del sujeto 47 se mantuvieron planas. Luego, cambié el estímulo. Recordé el archivo 74 gamma y sus referencias a la variabilidad de la forma. Proyecté imágenes de otras sanadoras de la tripulación, una KRYLL de piel escamosa, una Sidonian sin rostro y una Andrómeda con apéndices bioluminiscentes. El sujeto 47 no mostró reacción. Finalmente, volví a la imagen de mi propia forma, mi traje de sanadora reflejado en el cristal. Instantáneamente, la inflamación reapareció y los picos cardíacos se dispararon. La causa era inequívoca: la respuesta no era a la forma alienígena, sino a mi forma específica y a la proximidad asociada. Mi conclusión final fue la más revolucionaria de mi carrera. La inflamación no era una enfermedad, ni siquiera un fallo, era el resultado de un sistema de atracción que era universalmente aleatorio y, por lo tanto, profundamente individual. Lo que atraía a un humano era único para ese humano. Esta ineficiencia, esta incapacidad de predecir o controlar el deseo, era la fuerza impulsora de su caos social, pero también la fuente de su resiliencia. A diferencia de la lógica Silos, donde la vida es una ecuación resuelta, la vida humana es un algoritmo abierto. La inflamación era el subproducto de un cerebro que buscaba una conexión sin importar la lógica o la compatibilidad genética. Era un error evolutivo, sí, pero un error que permitía una variabilidad que ni siquiera la Federación Galáctica, en toda su sabiduría, podía comprender completamente.
Era un tipo de belleza que solo podía surgir del desorden. El turno terminó, pero mi perspectiva había cambiado. Lo que observé en el sujeto 47 me enseñó que la vida no se trata solo de la optimización y la supervivencia, a veces se trata de la experiencia irracional. Su sistema biológico había generado una inflamación por la mera visión de una sanadora alienígena, un evento que desafiaba milenios de evolución. Continué con mi trabajo, ajustando los fluidos y monitoreando sus constantes. El sistema de recompensa del sujeto 47 pronto se calmó y la inflamación remitió. Pero la lección permaneció. En el universo frío y lógico, los humanos eran la excepción ruidosa, caótica y, en última instancia, fascinante. Mi bitácora se cerró con una nueva anotación, no sobre una patología, sino sobre la maravilla de su ineficacia. Mi misión ha terminado, pero mi estudio de la humanidad solo acaba de comenzar.